Bueno, tengan todos la cordial bienvenida al presente curso denominado Diseño Hidrológico de Máximas Avenidas. Este curso se ha organizado pues en convenio con la empresa Larama Ingenieros y el Colegio de Ingenieros del Perú con el Consejo Departamental de Cajamarca. Este curso se está dictando desde esta ciudad de Cajamarca, al norte de Perú, y se van a abordar algunos temas teóricos, pero también se va a hacer mucha incidencia en la parte práctica de cada uno de los temas planteados en un inicio. Entonces, el día de hoy vamos a realizar o vamos a analizar la clase número uno denominada Análisis de pluviogramas. Soy el ingeniero César Terán Guevara, soy ingeniero hidráulico de profesión y les reitero pues la bienvenida al presente curso. Bien, entonces vamos a empezar de una vez. Un poco una introducción acerca del presente curso y en realidad de la parte hidrológica. Entonces, por aquí tenemos que básicamente los diseños hidrológicos son de dos tipos. Uno es para determinar disponibilidad hídrica y el otro diseño hidrológico es para determinar caudales máximos. Entonces, este curso se va a basar justamente en este segundo diseño, que es el diseño de caudales máximos o avenidas máximas, como también se le conoce, ¿no? Dentro de este primer grupo de diseños, tenemos, por ejemplo, que se utiliza la disponibilidad hídrica o la oferta hídrica, como también se le conoce, para proyectos de irrigación, por ejemplo. Yo necesito saber qué cantidad de agua yo tengo en un río o en una cuenca para poder aplicarlo en un proyecto de irrigación. De igual manera, en un proyecto de hidroenergía, yo necesito saber qué cantidad de agua cuento en un río, en un riachuelo, por ejemplo. Entonces, eso está dentro de este grupo de diseños llamado disponibilidad hídrica. Así también para lo que es abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua potable, por ejemplo, también yo necesito saber qué cantidad de agua yo tengo para poder utilizarla, para poder aprovecharla. Y también se utiliza esta disponibilidad hídrica para realizar un monitoreo. Yo necesito saber qué cantidad de agua tengo y cuáles son esas variaciones para poder realizar un monitoreo hidrológico, ¿no? Y en general, de manera general, este primer diseño hidrológico hace referencia a un aprovechamiento hídrico, ¿no? De manera general, para muchas utilidades que se le pueda dar, donde básicamente el caudal que yo voy a encontrar en este tipo de diseños de disponibilidad hídrica va a ser un caudal de diseño, un caudal promedio, por así decirlo. Siempre en esta primera parte, este caudal está afectado pues por una persistencia o una probabilidad de ocurrencia para poder determinar con una cierta confiabilidad, para poder tener un caudal con una confiabilidad determinada para cada uno de estos proyectos. Bien, sin embargo, esta parte de diseños no se lo va a abordar, solamente el curso es de diseño de caudal máximo, que es en esta parte derecha que tenemos acá, básicamente. Este caudal máximo o máxima avenida nos va a servir para dimensionar distintas estructuras, para conocer qué tamaño, qué altitud va a tener mi estructura, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos, por ejemplo, las utilidades de este diseño de caudales máximos o máximas avenidas. Tenemos el dimensionamiento de vertederos, ya sea de captaciones, de represas, por ejemplo. Yo necesito conocer esa máxima avenida. Para control de inundaciones, en el caso de lo que es defensas ribereñas, encauzamientos, por ejemplo. También necesito saber el caudal máximo o la máxima avenida para poder dimensionar un puente, una alcantarilla, las mismas cunetas de una carretera, de una vía, por ejemplo, y todo lo que es drenaje de manera general. Para dimensionar cualquier estructura de drenaje yo necesito conocer cuál es el caudal máximo con el cual yo voy a diseñar. No solamente se hace referencia pues a un caudal
que ya se haya observado en años anteriores, sino que en realidad vamos a realizar un pronóstico de caudal máximo a largo plazo. Y para ello utilizamos un periodo de retorno, como ya lo veremos con mayor detalle más adelante. Bien, este caudal máximo también nos sirve para estudiar lo que es la erosión y sedimentación. Sabemos pues que las máximas velocidades se alcanzan cuando se tienen caudales más grandes, entonces vamos a tener un daño mayor por erosión cuando se tenga una avenida máxima, y de igual manera se va a tener mayor arrastre cuando se tenga una avenida máxima, mayor arrastre de sedimentos. Entonces, erosión y sedimentación, definitivamente también necesitamos de estos caudales máximos. Para lo que es alerta temprana, este también es un factor muy importante que en los últimos años ha venido cobrando mucha importancia, ya que nos sirve para la prevención de desastres. Este caudal máximo para alerta temprana hace referencia a, pues para poder avisar, ya sea a una ciudad cercana, por ejemplo, que se encuentra al costado de un río, a una población o simplemente a tierras agrícolas que pueden ser afectadas por la crecida de un río. Entonces, para ello se utiliza este diseño, se realiza un modelamiento con precipitaciones máximas, por ejemplo, y se tiene pues caudales máximos, ¿no? Con una cierta anterioridad. En este tipo de diseños de alerta temprana, normalmente se trabaja con pronósticos de precipitaciones o con tendencias. Si es que son cuencas muy grandes, por ejemplo, se trabaja con estaciones automáticas. Lo que pasa es que con estaciones automáticas se cuenta con la información de manera casi inmediata, con media hora, con 15 minutos de retraso. Entonces, en ese caso, eh, se corre un modelo y automáticamente se tiene caudales máximos y se puede pues alertar a la población si es que corre el riesgo quizá de una inundación o de un desborde del río, ¿no? Bien, entonces básicamente estas son las utilidades de los diseños hidrológicos. Hay un tercer diseño que algunos lo consideran dentro de los diseños hidrológicos, sin embargo yo considero que está dentro de la parte agrológica, ya que hace referencia a la demanda hídrica, por ejemplo, de los cultivos. También se calcula un caudal de demanda, sin embargo, eso yo considero que corresponde un poco más ya a la parte agrológica. La parte netamente hidrológica lo he dividido en este caso en dos partes, ¿no? Disponibilidad hídrica y caudal máximo o máxima avenida. Bien, entonces, por aquí surge un poco el tema de este curso, que son el caudal máximo, ya que es sumamente importante. ¿Cuáles son las consecuencias de que no se pueda o de que no se haga un correcto dimensionamiento de este caudal máximo? Las consecuencias es que falle la estructura. Las estructuras hidráulicas mayormente fallan justamente por las máximas avenidas. Lo que pasa es que en muchos casos no se le da la importancia debida y se adopta un caudal máximo pues demasiado estimado. Bueno, en realidad en hidrología todos nuestros cálculos son estimados, no son pues cálculos precisos, no se puede hablar con una seguridad total de que, por ejemplo, mi caudal máximo de diseño sea 100 metros cúbicos y ese es un valor absoluto y nadie lo puede cambiar y se va a dar dentro de 50 años, por ejemplo. No podemos hablar así en hidrología porque nosotros trabajamos con datos físicos que finalmente van a ser tratados como datos estadísticos. Entonces vamos a trabajar con rangos o probabilidades. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso y hay que tener bastante criterio en realidad para poder elegir ese caudal de diseño. Cuando lleguemos a la parte del periodo de retorno, ahí vamos a poder apreciar un poco más el criterio que uno debe de tener para poder adoptar un periodo de retorno adecuado según el tipo de obra, según los riesgos que vayamos a tener. Ok, entonces esa es un poco la importancia de realizar un buen dimensionamiento de una máxima avenida. Bien, dentro ya de los diseños hidrológicos
de las máximas avenidas ya, solamente de la segunda parte de la presentación anterior, tenemos algunas metodologías que nos sirven para estimar esas avenidas máximas o máximas avenidas. Una de ellas, quizá la más antigua de todas, sea el método racional. El método racional, como algunos de ustedes seguramente ya lo conoce o ha escuchado de esta metodología, está en función de un coeficiente de escorrentía, una intensidad máxima y el área de la cuenca o del área adrenal. Entonces, es un método bastante sencillo, es de los más fáciles de utilizar, este método racional. Sin embargo, es un poco aproximado, un poco grosero, por así decir, los resultados. Entonces, existen otras metodologías, aparte que tiene la limitación, pues, de que se utiliza para áreas pequeñas. Entonces, para un poco, tenemos otras metodologías que son, por ejemplo, los hidrogramas. En esta parte de los hidrogramas hay dos grupos. Uno es de los hidrogramas observados, donde solamente se hace un tratamiento de datos de los caudales observados, de los caudales máximos instantáneos. Y el otro son los hidrogramas sintéticos, que son los que nosotros vamos a abordar también dentro del presente curso. Otra metodología que también se conoce como regionalización, que hace referencia básicamente a realizar la traslación de datos de una cuenca que tenga información de caudales hacia una cuenca que no tenga información de caudales. Lógicamente, para realizar esta metodología es necesario establecer una cierta igualdad entre ambos ríos o ambas cuencas. Entonces, básicamente se ha resumido aquí en tres metodologías más importantes para realizar estos diseños hidrológicos de máximas avenidas. Ahora, ustedes se preguntarán tal vez, ¿y dónde queda, por ejemplo, los softwares que podemos utilizar? En realidad, los softwares utilizan estas metodologías, entonces, la mayoría, por ejemplo, utilizan los hidrogramas. Dentro de los hidrogramas sintéticos tenemos el del SSS, el de Snyder, el de Clark, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, un software en realidad es solamente una herramienta, que también vamos a analizar aquí una herramienta muy básica como es el HMS, que es de las más comunes, con un ejemplo práctico. Vamos a tratar de hacer ejemplos prácticos en todas las clases. Bien, entonces estas son las metodologías, las más conocidas para estimar valores máximos. Existen otras, por ejemplo, existen ecuaciones empíricas para estimar caudales máximos solamente en función del área y periodo de retorno, por ejemplo. Son ecuaciones empíricas para ciertas regiones que pueden tener validez. Sin embargo, al momento de utilizarlo ya en otras regiones, entonces ahí ya no se dan esas condiciones y no estaría pues muy bien utilizada esa fórmula, ¿no? Bien, si es que tuviesen alguna consulta en cualquier momento la pueden hacer sin ningún problema, se les va a tratar de responder. Bien, entonces, iniciando por aquí por el método racional, un poco, como les decía, está en función de un coeficiente de escorrentía que lo analizaremos luego cuando lleguemos al método racional, pero también está en función de la intensidad. A este punto es el que quería llegar para introducirnos ya en el tema de la clase de hoy, que es la intensidad. Básicamente, el análisis de los pluviogramas se utiliza para estimar estas intensidades. Y bueno, lógicamente el área que sale pues de un plano, ¿no? Que ese es ya un dato un poco más básico que sale de la cartografía. Entonces, el coeficiente de escorrentía es un valor también estimado en función de las pendientes, coberturas, pero el dato tal vez más importante acá es el dato de la intensidad. Esta intensidad máxima en realidad no es otra cosa más que la precipitación dentro de un periodo de tiempo. Entonces, normalmente las intensidades en Sudamérica trabajamos pues con las unidades de milímetros por hora, por ejemplo.
pero existen otras unidades que son así, prácticamente son parecidas a la velocidad, en realidad, ¿no? Entonces, milímetros por hora es la unidad más conocida. Bien, entonces, ¿de dónde obtengo yo estas intensidades? Por ejemplo, yo quiero utilizar el método racional. Normalmente se utiliza para drenaje urbano de áreas pequeñas. ¿De dónde obtengo yo esta información de intensidades? Lo normal o el primer paso que debemos hacer al momento de realizar estos diseños es consultar a las instituciones encargadas de administrar este tipo de información. Por ejemplo, en Bolivia existe Senami, en Perú existe Senami también, tienen el mismo nombre, en Ecuador tienen INAMI, por ejemplo, que son pues las entidades que se encargan de administrar este tipo de información. Entonces, el primer paso es acercarnos pues a esas oficinas y solicitar la información de intensidades. Pero ahora nos vamos a enfrentar a este problema de que en algunos casos no se tenga este dato de intensidades. Y eso es de manera general. O sea, lo ideal sería que nos puedan brindar la información de intensidades máximas. Pero, como les digo, normalmente no existe este dato o de algunas estaciones no van a tener este dato de intensidades máximas. Sin embargo, pueden tener pluviogramas. Un pluviograma viene a ser pues un papel milimetrado donde está graficado el comportamiento de las precipitaciones de manera instantánea. Entonces, ese es el pluviograma. Y el otro dato que pueden tener puede ser las precipitaciones máximas en 24 horas. Este dato de las precipitaciones máximas en 24 horas sí es un dato mucho más común y casi en todas las estaciones meteorológicas se tienen este tipo de datos, ¿no? Precipitación máxima en 24 horas que no es más que el día más lluvioso de todo un año. Entonces, este dato es más común. Sin embargo, el dato más preciso para encontrar intensidades es el pluviograma. Entonces, de los pluviogramas se realizan los análisis de las bandas pluviográficas y se pueden obtener estas intensidades. Y también se puede obtener las intensidades por medio de la precipitación máxima en 24 horas. Sin embargo, al utilizar esta información de precipitación máxima en 24 horas, a través de ecuaciones empíricas, los datos no son tan reales. Entonces, lo ideal, cuando querramos utilizar el método racional, la mejor manera de estimar esta intensidad máxima es utilizando información de los pluviogramas o de las bandas pluviográficas, ¿no? que viene a ser prácticamente lo mismo, banda pluviográfica o pluviograma. ¿Ok? Entonces, si es que queremos precisión en nuestros cálculos, lo primero que debemos pedir es un pluviograma, o bueno, en realidad todos los pluviogramas, ¿no? De datos históricos. En realidad, realizar este análisis de bandas pluviográficas es un poco tedioso, por así decirlo, porque a lo largo de los años pues tenemos acumulados a veces bastante cantidad de estas bandas. Pero si es que queremos, como les digo, buenos resultados, es estrictamente necesario realizar este análisis. ¿Ok? Entonces, por aquí entramos a este análisis de las bandas pluviográficas, ¿no? Dos metodologías para estimar intensidades máximas, pluviogramas, precipitación máxima en 24 horas mediante ecuaciones empíricas y la manera más precisa, que es el análisis de estas bandas. Ahora sí vamos a ver este análisis propiamente dicho. Ok. Esta información que ustedes están viendo acá se ha colgado en la página web de la rama Ingenieros. Pueden ingresar con su usuario y contraseña y pueden descargar esta información. Está la presentación, hay algunos otros archivos que también lo vamos a revisar más adelante. Muy bien, entonces, a ver, voy a ir a la anterior. Como les decía, este análisis de bandas pluviográficas, acá tenemos el ejemplo de una banda pluviográfica. Entonces, esta es una banda pluviográfica, ¿no? La información que nos da este tipo de gráficos son dos variables, básicamente, solamente dos variables. Uno, que es la precipitación, que la tenemos en esta parte, y otro, a ver, un momento, por favor.
Ahí voy a habilitar un puntero acá para poder trabajar un poco mejor. Entonces les decía, tenemos por un lado la precipitación y tenemos el tiempo por otro lado, ¿no? Que son dos informaciones que nos da, dos tipos de información que nos da estas bandas, ¿no? Tengo precipitación y tengo tiempo. Ahora, en la escala de estas bandas, en la parte vertical, si es que yo puedo apreciar acá, o bueno, ustedes también, tenemos acá una escala graduada, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que vienen a ser los milímetros. Entonces, en el eje vertical tenemos la precipitación y en el eje horizontal tenemos aquí lo que es el tiempo. En este caso son bandas semanales porque tiene para varios días en una sola banda. Entonces vamos a ver aquí la precisión. Por ejemplo, cada recuadro, acá podemos apreciar, tiene 2 horas. Entonces acá empieza en 0, 2 horas, 4, 6, 8, 10. Cada 2 horas tenemos que estar graduada esta banda. Y bueno, la precipitación en el eje vertical. Cuando se cuenta con bandas con mayor precisión, por ejemplo, existen bandas diarias que está graduada pues cada 2 minutos, por ejemplo. Cuando tenemos ese tipo de información, en realidad es una información muy valiosa porque nos da mucha precisión. Tenemos muy buena precisión cuando se cuenta con bandas diarias. Y ese análisis de intensidades en realidad es un dato muy valioso y muy preciado para este tipo de diseños. Pero en este caso yo les estoy mostrando un ejemplo de los más comunes, de las bandas más comunes, que son las bandas semanales. Entonces lo que vamos a realizar aquí, de esta información, de estos dos parámetros, precipitación y tiempo, de la precipitación podemos sacar las precipitaciones máximas para distintas duraciones, solamente precipitaciones, todavía sin entrar a intensidades. Y uniendo estos dos parámetros, precipitación y tiempo, vamos a encontrar acá lo que serían estas intensidades máximas, que es el dato que a nosotros nos interesa. Ahora, entre estas dos variables últimas, tanto el de precipitaciones máximas y de intensidades máximas, se puede pasar de una a otra de manera muy fácil. Entonces, la expresión es esta que lo estoy remarcando acá en un recuadro, ¿no? Que es muy sencillo, ¿no? Intensidad solamente es precipitación entre un periodo de tiempo. Ok. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ahora sí vamos a ver el tratamiento ya de estas bandas. Entonces, si es que tuviesen consultas, por favor las pueden hacer en cualquier momento. ¿Ok? Eso ha sido un poco la presentación de esta parte. Ahora sí vamos a analizar un ejemplo del análisis de una de estas bandas. Entonces, para ello, ustedes pueden acceder al aula virtual y van a descargar el archivo PDF que dice ejemplo pluviograma. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo de análisis de una banda pluviográfica. Hemos incluido este tema dentro de este curso porque, como les decía, a veces no se cuenta con la información directa de intensidades y lo que se tienen son bandas, entonces normalmente hay que realizar este trabajo. Yo sé que es un trabajo complicado, un poco engorroso, pero si es que queremos precisión en nuestros resultados, tenemos que saber realizar este análisis. ¿Ok? Bien, a ver, parece que hay acá una observación. Me dice, señores, el audio se va por momentos. A ver, no sé si es que pudiesen confirmar los demás. ¿Están teniendo problemas con el audio? ¿Pueden decirlo, por favor, para poder corregir cualquier tipo de inconvenientes? ¿Los demás tienen problemas con el audio o están escuchando correctamente? No sé. A ver si es que pueden opinar, pueden utilizar el chat acá de nuestra sesión en vivo, pueden participar con opiniones. Percy nos dice que sí se está escuchando normal.
A ver, los demás. A ver, parece que algunas personas sí están teniendo algunos problemas. Sin embargo, Carlos también nos dice que está escuchando correctamente. A ver, voy a acercar un poco más el micrófono por si acaso, para evitar algún problema. Bien, si tuviesen algún comentario, como les decía, bueno, veo que estamos presentes pocos alumnos. Seguramente los demás van a ver la clase ya grabada. No sé si podrían presentarse tal vez algunos, por ejemplo, desde dónde nos estamos escuchando. ¿De qué parte son? Por ejemplo, a ver, Carlos, ¿de qué país son ustedes? Carlos nos dice de Ecuador. Ok, nos estamos conociendo. Como somos pocos, creo que va a ser un buen grupo. Vamos, ojalá podamos intercambiar acá ideas y todo. Percy de Chiclayo, Perú. Los demás, si es que quisieran participar para poder conocernos. NA nos dice que es de Ecuador, Riobamba. Ok, bienvenidos. Humberto de Piura, Piura, bienvenidos, el norte de Perú. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Bienvenidos nuevamente a los que se van reincorporando. Ok, entonces vamos a analizar el ejemplo. En realidad este es un tema introductorio tal vez, pero considero que es un tema importante que no debemos dejar pasar al momento de realizar un diseño hidrológico de máximas avenidas. Ok, una vez que abren este archivo, como les decía, está colgado en nuestra aula virtual, la pueden descargar desde ahí. Acá tenemos en el gráfico número 1, tenemos una banda pluviográfica. Está un poco más clara que el de la presentación. Entonces, por eso también se ha decidido trabajar con este ejemplo para analizarlo. Vamos a subir un poco más ahí. Ahí creo que estamos bien. Ya. Ok. A ver, ¿cuáles son los pasos para realizar este análisis? El primer paso, identificación de los puntos de cambio de intensidad. En realidad son puntos de inflexión. Por ejemplo, yo voy a abrir por acá y voy a simular acá una... A ver, un momento, por favor. Acá está. A ver. Voy a simular aquí una banda pluviográfica. Y el comportamiento de las precipitaciones normalmente tiene esta forma. Por ejemplo, algo así, aproximadamente, ¿no? Ahí, por ejemplo. Y en algunos casos esto debería ser vertical, ¿sí? Esto debería ser vertical y nuevamente empieza a subir. Ok, entonces vamos a analizar un poco. A ver, vamos a ver, el primer paso nos dice que era buscar los puntos de inflexión. Entonces, los puntos de inflexión se refiere básicamente a buscar en qué parte está cambiando. Cuando tenemos, por ejemplo, esta parte o este tramo horizontal de nuestra banda, es porque no ha habido precipitaciones, no ha habido ningún tipo de incremento de precipitaciones. Entonces, eso se considera pues como cero, ¿no? No existe precipitación. Por aquí tenemos la precipitación y por acá tenemos el tiempo, ¿no es cierto? Ok, entonces, por ejemplo, para analizar esta banda que le estoy mostrando acá en este esquema, vamos a buscar puntos de cambio. Por ejemplo, acá viene, probablemente podría analizarlo hasta acá. Entonces, yo acá tengo un periodo de tiempo, pero en esta parte también tendría aquí una variación de precipitación. Entonces, tengo acá una precipitación, voy a llamar ahí P1, y un tiempo 1 también. ¿Ok? De igual manera, otro periodo, otro punto de inflexión, otro punto de cambio, por ejemplo, puede ser acá.
De igual manera, tengo aquí un periodo de tiempo y tengo también una variación de la precipitación. De igual manera aquí, por ejemplo, tengo una sola pendiente en esta parte. Lógicamente, también se asumen acá algunas cosas, ¿no? No es que al hacer este análisis ya sea lo mejor del mundo. Acá siempre se tiene en cuenta también el criterio profesional también un poco. Ok, entonces, de igual manera, ¿no? Entonces, otro punto de cambio, por ejemplo, por acá, otro punto de cambio por acá, otro punto de cambio, otro punto de cambio. Por ejemplo, acá nuevamente tenemos acá horizontal, es porque no ha habido precipitaciones, acá vemos un punto de cambio y acá podemos apreciar una línea recta descendente, ¿no? Hacia abajo. Estamos analizando de izquierda a derecha, entonces si seguimos ese orden, encontramos esta recta descendente. Lo que pasa es que nuestra banda tiene una capacidad, en la mayoría de los casos son 10 milímetros, solamente puede medir la banda 10 milímetros. Entonces, una vez que ya el registro llega al tope, existe un sifón en el pluviógrafo que vacía todo el agua que tiene, que ha acumulado, y empieza nuevamente desde cero, ¿no? En este caso ahí, acá sería cero. Entonces, vacía, no es que haya dejado de llover ni nada, en realidad continúa lloviendo, pero como ya la banda ha topado acá en el máximo, entonces ha regresado a cero. En realidad, por ejemplo, esta pendiente puede ser igual a esta pendiente, podría ser igual. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este periodo de tiempo, a ver, algo así, aproximadamente puedo tener ahí este periodo de tiempo y recién el punto de inflexión lo puedo tener acá. Y para la precipitación tendría que sumar, ¿no? Este rango, o sea, esta altura, a ver, lo voy a acotar ahí de esta forma, voy a utilizar otro color, a ver, acá. Tendría esta altura de precipitación, pero también tendría que sumar esta altura de precipitación, ahí, estas dos. Tendría la suma de estas dos precipitaciones y eso analizado a este periodo de tiempo. Sin embargo, acá en el gráfico podemos apreciar que ha ocurrido acá un salto, ¿no? Un salto brusco, que justamente ha sido porque el sifón del pluviógrafo ha expulsado todo el agua acumulada que tenía para poder seguir utilizando aquí la banda pluviográfica. Ok, ese era un poco el esquema de este primer punto para identificar estos puntos de inflexión. Ahora, otro análisis en esta parte. Mientras más horizontal sea esta gráfica, significa que la precipitación tiene menor intensidad. ¿Qué significa? Poca precipitación en mucho tiempo. Mientras más vertical sea, como por ejemplo en este caso, yo tengo aquí una gráfica casi vertical, ascendente. Entonces, en esta parte se va a tener la intensidad más grande. ¿Por qué? Porque mucha precipitación, acá podemos ver, mucha precipitación en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces decíamos, ¿no? Es un indicativo parecido a la velocidad, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de milímetros por hora. Mucha precipitación en poco tiempo, entonces vamos a tener aquí este comportamiento bastante vertical. Y justamente este tipo de comportamientos es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque las máximas avenidas son generadas por las intensidades más grandes. Las inundaciones se producen justamente cuando cae mucha precipitación en un corto periodo de tiempo, entonces se junta todo y eso nos va a causar pues un caudal máximo. Entonces es por eso que a nosotros nos interesa analizar en realidad este tipo de intensidades, la que tenga pues una pendiente más vertical. Ok. Bien, a ver, otra cosa antes de pasar al siguiente paso. Cuando tengamos varias bandas, vamos a analizar las que justamente tengan los quiebres así más verticales. A ver, voy a borrar ya esta gráfica. Ahí. Voy a cambiar de color acá nuevamente. Tendría esta gráfica.
Y acá tendría el comportamiento, por ejemplo, de precipitación así, ¿no? Tal vez así. Y bueno, por acá puedo tener otra gráfica, pero para el mismo periodo de tiempo puedo tener este comportamiento, por ejemplo. No sé, perdón, esto debería ser vertical, ¿no es cierto? Esto también debería ser vertical acá, ahí. Entonces, yo tengo mayor pendiente en esta parte más que acá, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a analizar preferiblemente esta segunda banda. ¿Por qué? Porque acá voy a encontrar las intensidades más grandes. Entonces, de todo un año se juntan todas esas bandas y se eligen las que tenga mayor pendiente. En este caso, las que tengan, pues, las que sean más ascendentes, ¿no? Mayor intensidad. Ok, ahora sí, vamos a continuar en esta parte. Acá. Identificación nos dice de puntos de cambio de intensidad, marcar en el pluviograma los puntos correspondientes a los momentos en que la intensidad ha cambiado, que se reconoce por el cambio dependiente de la línea que marca la precipitación, o sea que la línea es más o menos inclinada de acuerdo a un aumento o disminución de la intensidad. Es justo lo que les estaba comentando. Okay. Entonces, acá tenemos un ejemplo, como podemos ver también. Acá podemos apreciar, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, este periodo, cambiar de color, este periodo tiene menos pendiente, por ejemplo, que este periodo. Entonces, acá donde voy a tener mayor intensidad, en esta parte. Acá voy a tener menor intensidad. Pero una tormenta, como podemos ver, hay que analizarla pues para un periodo de tiempo un poco largo. No solamente voy a analizar, por ejemplo, hasta acá y acá nada más voy a dejar mi análisis. No, sino que hay que tratar de analizar casi toda la tormenta. Por ejemplo, acá podría ser desde las 12, por ejemplo, podría ser hasta esta parte, podría ser, o mejor sería analizar todo, en realidad, toda esta tormenta. Bien, entonces ahí se les ha presentado el análisis de este ejemplo, de esta pequeña banda. El segundo paso nos dice que es la tabulación. Ya identificados los puntos de interés, según se explica en el punto anterior, se procede a tabular la información según se aprecia en la tabla número 1. Si descendemos, tenemos por aquí esta tabla. Acá tenemos, ¿no? Tenemos el registro de la hora. Por ejemplo, ¿a qué hora ha empezado mi análisis? A las 12. Vamos a revisar nuevamente la banda. Podemos apreciar que justo a las 12 ha empezado. Entonces acá tengo, de ahí proviene ese dato de la tabla número 1. Ahí está, a las 12. El punto de inflexión, el siguiente punto, hasta las 12:50 nos dice. Vamos a ver a las 12:50. A ver, aproximadamente, acá tenemos, a ver, acá son 6 horas. Acá puede ser, hasta acá hay 6 horas. Hasta acá sería 7. A ver, vamos a ver cómo está dividido. Podría ser así, a ver, acá puede haber 2 horas. Sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parece que hay un poco menos. A ver, a ver. Vamos a ver, 6, 7. Creo que es así, sí. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Podría ser así. El hecho es que acá tenemos a las 12 del mediodía, 12:50 nos dice. Se refiere a este punto de inflexión, me imagino. A ver, vamos a bajar. Vamos a ver cuánto ha llovido en esa primera parte. Vamos a ver. Entonces, acá voy anotando, ¿no? Las horas a las que se ha producido ese cambio o puntos de inflexión o puntos de cambio. Entonces, la lluvia acumulada nos dice 0.5 milímetros. A ver, eso sería entre las 11 y las 12. Entre las 11 y las 12. A ver. 0.5 milímetros. Bueno, en ese caso ha empezado porque si es que nosotros apreciamos en esta parte, vemos que no está empezando exactamente en el 0, sino que está empezando ya un poco más arriba. Entonces ha empezado en el 0.5 milímetros. Bien.
Ok, en este caso intervalo de tiempo, este intervalo de tiempo hace referencia a la diferencia entre las 11 y las 12, es ese valor. Tiempo acumulado, para el primero viene a ser acá el mismo, este mismo valor para el primer caso. Para el segundo ya se va sumando, en este caso 60 más 50, y acá vamos a notar esta lluvia parcial, la lluvia parcial de 0.5, que ya lo vimos. En este primer caso también viene a ser la misma, ¿sí? Pero para las siguientes ya tenemos acá su precipitación para cada uno de este intervalo de tiempo. A ver, vamos a ver el siguiente punto. Ok, 12 hasta las 12:50 nos dice que ha llovido 9 milímetros. A ver, vamos a ver. A ver, entonces si estábamos acá hasta las 12:50 aproximadamente, ha tomado hasta acá, ¿cierto? Si teníamos acá 0.5 más 9 milímetros, estaríamos en 9.5, se ha tomado un punto de inflexión por aquí. Entonces toda esta precipitación que tenemos acá viene a ser 9. A ver. 8.5, perdón, acá. Este es el acumulado, acá. 8.5 se ha tomado. Entonces, en ese caso, sería ese el intervalo de tiempo que está tomando o está considerando, sería desde acá, desde 0.5 hasta 9, ¿sí? Hasta 9 ha tomado. Y acá sería, nos dice, las 12:50. Entonces, ha pasado 50 minutos y ha llovido 8.5. Entonces, ese es el dato que tenemos en esta tabla. No se preocupen que vamos a hacer un ejemplo práctico también con la hoja de Excel que también se ha subido al aula virtual. Ahí lo vamos a ver un poco mejor esta parte. Entonces, ese es el dato que tenemos acá. Ahora, la intensidad en este caso vendría a ser la división, ¿no?, de la lluvia parcial entre, en este caso, el intervalo de tiempo. Por ejemplo, 0.5 entre 60, bueno, 60 vendría a ser una hora. Entonces, como les decía, las unidades de las intensidades son pues normalmente milímetros por hora. Entonces, sería 0.50 entre 60 en horas, esto es entre, tenemos en este caso el mismo valor que 0.5. Entonces, este es la intensidad para este primer periodo. De igual manera, para el segundo periodo tengo el 8.5 dividido entre, en este caso, el 50 minutos, pero convertido en horas. ¿Por qué? Porque nuestra intensidad está siendo expresada en milímetros por hora. ¿Ok? De igual manera, ¿no? Vamos registrando acá estas lluvias parciales, aquí para cada uno de estos intervalos de tiempo. Bien, vamos a ver el siguiente paso antes de continuar. Ya identificados los puntos de interés según se explica en el punto anterior, se procede a tabular la información según se aprecia en la tabla 1, en el que se indica la hora, como lo podemos ver aquí, eso ya se vio, la lluvia acumulada, también eso está en la tabla, el intervalo de tiempo, el tiempo acumulado y la intensidad. Eso es parte de la tabla 1, ¿no? Tenemos la hora, tenemos la lluvia acumulada, que no es más que la suma. ¿Qué más tenemos? El intervalo de tiempo, el tiempo acumulado. A ver, un momento. La lluvia parcial y la intensidad. Eso es básicamente lo que nos está diciendo, ¿no? Ahora, la lluvia acumulada viene a ser pues la suma en realidad de estos, ¿no? Acá 0.5 más 8.5 tenemos acá el valor de 9. La suma de estos dos nos va a dar aquí este valor, ¿ok? 9 en este caso más 10, ese valor lo vamos a tener acá, de igual manera, así, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la lluvia acumulada. Entonces es un procedimiento ya bastante mecánico. Ok, vamos a ver el siguiente paso. Bueno, eso ya lo vimos. Vamos a ver, por acá tenemos el siguiente paso. Nos dice C, cálculo de la intensidad máxima para periodos de duración diferentes. Ya. En esta parte, en la última columna de la tabla, como podemos ver, ya tenemos intensidades, pero tenemos las intensidades para estos intervalos de tiempo, que son 60, 50, 70, 40, 100, 105, 90, 40,
30, 120, 105. Entonces, a ver, por ejemplo, yo tengo acá dos duraciones. Tengo una duración de 105 y tengo acá otra duración de 105. Acá tengo una intensidad de 3.37 y acá tengo una intensidad de 0.43. Sin embargo, lo que se estima en hidrología es encontrar las intensidades ya a unas duraciones determinadas, como son 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, que es la tabla que les muestro acá al final. Normalmente se trabaja con estas duraciones: 5 minutos, 10 minutos, 30, 60, 120, 240 y así sucesivamente. Si es que se quiere trabajar con duraciones más largas, se puede seguir incrementando, pero normalmente estas son las tablas o las duraciones con las que más se utiliza. Ok, entonces en esta parte, a ver, eh, como les decía, ¿no? Tenemos intensidades, pero para cada uno de estos intervalos de tiempo. Ahora nosotros queremos conocer cuál es la intensidad acá para 5 minutos, la intensidad máxima, lógicamente, para 10 minutos y para estas duraciones determinadas. Entonces, para ello es que vamos a realizar lo siguiente. Ahora nos dice el cálculo de intensidad máxima para periodos de duración diferentes. En la tabla descrita y en la figura correspondiente puede verse claramente que la intensidad varía durante el transcurso de la tormenta. Así, por ejemplo, entre las 12 y 12:50, es decir, en 50 minutos, que es la diferencia de tiempo, cayeron 8.5 milímetros de lluvia. En una hora hubieran caído 10.2. Entonces, esto sale pues ya de la división, ¿no? De 8.5 milímetros entre el tiempo, 50 minutos, un poco menos de una hora. Entonces, ese resultado ya en milímetros por hora nos va a dar 10.2 milímetros, ¿ok? Eh, no sé si me están escuchando correctamente, o si es que hubiese quizá algún problema de audio. Hola, ¿sí me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Ok, sí me están siguiendo. Bueno, como les decía, ok, todo va bien. Entonces, teníamos en 50 minutos había llovido 8.5, ¿no es cierto? Entonces, para una hora yo tenía esta intensidad de 10.2 milímetros. Entonces, decimos que para la intensidad durante esos 50 minutos fue de 10.2 milímetros por hora. En este caso ya está milímetros por hora. Entre las 12:50 y las 2 de la tarde, o sea, en 70 minutos, cayeron 10 milímetros de lluvia, lo que quiere decir que en una hora han caído 8.57 milímetros. En una hora han caído 8.57, que se dirá que la intensidad durante este intervalo es de 8.57 milímetros por hora. Por eso se hace la comparación aquí por hora, ¿no es cierto? O sea, es la precipitación entre el tiempo, pero el tiempo debe estar en horas. Básicamente es eso. Ahora, lo que nos interesa es determinar para esta tormenta las intensidades máximas para determinados periodos de duración, por ejemplo, como les decía, 5, 10, 30, 60, 120, 240, que son los tiempos más utilizados dentro de la hidrología. Aquí vemos que la intensidad máxima es de 10.2 milímetros por hora. Si regresamos a la tabla, buscamos el valor máximo aquí, es justamente este valor de 10.20 milímetros por hora. Ok, vamos a ver. Y que esta intensidad duró 50 minutos. Claro, esa es la duración que se ha tenido, ¿no? Para esta intensidad se ha tenido acá la duración de 50 minutos. Ahí podemos ver que es la diferencia, 12 a 12:50. Ok, vamos a ver, sigamos analizando esta parte. A ver, para calcular, nos dice la intensidad máxima correspondiente a 60 minutos, realizamos el siguiente razonamiento. Durante 50 minutos la intensidad máxima fue de 10.2 milímetros por hora, pero solamente tenemos 50 minutos de esta intensidad. Para 60 minutos nos faltan 10 minutos, entonces nos dice que hay que buscar, en este caso,
antes o después del periodo de 50 minutos, la intensidad máxima inmediata inferior a 10.2. Entonces, si nos vamos a la tabla, la intensidad máxima inferior a este 10.2, podemos ver que es 8.57. O sea, después de la 10.2, ¿cuál es la más grande? Es 8.57. Entonces, de la intensidad más grande teníamos acá 50 minutos. Acá teníamos 50 minutos. De la siguiente intensidad, para completar la hora, yo necesito sacar solamente 10 minutos de esta intensidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está tratando acá de explicarnos. La intensidad, acá nos dice, para 60 minutos nos falta 10 minutos. Entonces hay que buscar antes o después del periodo de 50 minutos la intensidad máxima inmediata inferior a 10.2 milímetros por hora. Y vemos, nos dice que en este caso es 8.6, ¿no? Como lo acabamos de ver. Entonces podemos establecer la siguiente relación. 50 minutos entre 60, 60 de una hora, o sea, para pasarlo a horas, corresponden a una intensidad máxima de 10.2. Acá lo tenemos. Y lo que nos falta, tenemos acá, que sería 10 minutos también entre 60, que corresponden a una intensidad máxima del 8.6. Entonces, si seguimos bajando un poco, acá tenemos esta expresión, ¿no? Básicamente, entonces, para los 50 minutos teníamos la intensidad de 10.2. Tenemos ahí una parte de esta pequeña ecuación. Y para lo que nos falta, para completar los 60 minutos, que serían 10 minutos, tenemos la intensidad siguiente a 10.2, que es 8.6. Entonces, realizando esta pequeña operación, que es básicamente multiplicar y sumar, tenemos que la intensidad máxima para una hora es de 9.9 milímetros por hora. ¿Ok? Entonces, de la intensidad máxima, que solamente ha durado 50 minutos, tomo todos esos 50 minutos y como me falta 10 minutos, saco de la intensidad siguiente, ¿sí? De la más alta siguiente, que es 8.6. De esa forma se ha obtenido acá un promedio ponderado, por así decirlo, de la intensidad para una hora. Ok. Y para las demás se procede de manera similar. Por ejemplo, para buscar la intensidad máxima correspondiente a 120 minutos, se procede de la misma manera y tendremos en este caso durante 50 minutos la intensidad máxima fue de 10.2 durante 50 minutos. Nuevamente acá tenemos esta relación, ¿no? 50 minutos, pero estamos haciendo el análisis para 120. ¿Cuál fue la intensidad máxima de ese tiempo? 10.2. Entonces, para 120 minutos nos falta 70. Esos 70 minutos, ¿de dónde lo vamos a sacar? De la intensidad 8.6. Entonces, de esa manera se ha vuelto a construir esta relación y se ha obtenido la intensidad para 120 minutos. ¿Ok? Ahí lo tenemos. De la misma manera se procede para 240, para 480 si es que se desea, ¿no? Acá podemos ver. Entonces, de esa misma forma, tenemos para 50 minutos, para 240, la intensidad de 10.2. Los siguientes 70 minutos, 8.6. Y lo siguiente acá, de esta intensidad, 6.7. Y de lo siguiente, de una intensidad de 0 también. Ahora, la suma de todos estos numeradores nos debería dar la duración que nosotros queremos alcanzar. Por ejemplo, 50 más 70, 120. Esa es la duración que estamos sacando, ¿no? Acá también, 50, 70, 40, 80. En suma nos daría 240, que es la intensidad o la duración para la cual queremos la intensidad. De la misma manera se procede para todas las duraciones. Ahora, he encontrado para 30 minutos, 60 minutos, pero ¿qué pasa si es que yo necesito intensidades menores a 30 minutos? Acá, el análisis que hemos hecho, acá al final ya tenemos aquí un cuadro resumen, podemos ver que para los 30 minutos teníamos la intensidad máxima de 10.2, ¿no? En realidad esta intensidad era para los 50 minutos, pero como 30 es menor a 50, entonces la intensidad máxima en ese periodo va a ser el mismo, de 10.2. Pero ¿qué pasa acá para valores menores?
para duraciones menores a 30 minutos. Lo que pasa es que esa intensidad máxima ya no se va a poder superar, porque ya no se tiene pues una mejor precisión de la banda, o ya no se ha considerado esas pequeñas inflexiones cada 5 minutos, cada 10 minutos, sino la variación del tiempo o la escala temporal de la banda ya no nos permite estimar estos periodos de tiempo. Entonces se asumen que estas duraciones menores tienen siempre la máxima intensidad, pero no pueden ser menores. Normalmente, mientras menor sea el periodo de duración, esta intensidad máxima siempre es mayor. Mientras más grande sea este periodo de duración, la intensidad siempre va disminuyendo. Este comportamiento se va a encontrar casi siempre, ¿no? Vamos a tener que la intensidad va a disminuir a medida que aumenta el periodo de duración, y eso es lógico, ¿no? Porque las intensidades más grandes se presentan en periodos de tiempo cortos, mientras que, por ejemplo, precipitaciones de 2 horas, la intensidad analizado en esas 2 horas pues no va a ser tan grande, mientras que las precipitaciones más fuertes están en 5 minutos, por ejemplo. Entonces, siempre se guarda esa relación. ¿Ok? Vamos a ver. No sé si tuviesen alguna consulta en esta parte. Bueno, después de realizar este análisis, vamos a ir guardando todas estas intensidades máximas en este tipo de cuadros, ¿no? Ahora, lo que acabamos de hacer es el análisis de una sola banda. Sin embargo, cuando ya nos toque un proyecto real, vamos a tener que analizar varias bandas de un solo año, no solamente una por año, sino varias. Como les decía, cómo escoger qué bandas analizar, justamente las que se pueda apreciar a simple vista que tengan pues mayor pendiente. Entonces, esas son las que van a contener las intensidades más grandes. Y normalmente pues se analiza unas 4 o unas 5 tormentas al año para poder determinar de cuál de esas tormentas más grandes se ha tenido las mayores intensidades para estas distintas duraciones. Bien, si es que no hubiese consulta en esta parte, vamos a hacer la parte práctica en la hoja de Excel. Parece que vamos a culminar un poco temprano, no hay problema. Probablemente en las clases siguientes vayamos a necesitar un poco más de tiempo. Este es un tema todavía un poco introductorio, como les estaba comentando, ¿no? Bien, entonces vamos a analizar acá, a ver, vamos a abrir el archivo en Excel, que es intensidades máximas, y también la imagen que se les ha hecho llegar, que se ha subido ahí a la página. Abrimos, acá tenemos una banda real, y vamos a abrir nuestra hoja de Excel de intensidades máximas. Bien, espero que me estén siguiendo acá con el procedimiento. En realidad vamos a hacer lo mismo que les acabo de explicar en el ejemplo, pero en este caso vamos a hacerlo, ¿no? Ya no vamos a ver tanto las expresiones, sino vamos a verlo de una manera mucho más práctica. Entonces, a ver, les explico un poco esta hoja. Tiene aquí el análisis de una estación real. Es la estación La Victoria. Esta está ubicada en el norte de Perú, específicamente en Cajamarca. Entonces, y acá tenemos una imagen que también es de la misma estación, y vamos a tratar de analizarlo, ¿no? De igual manera, acá podemos ver que el periodo de tiempo o la escala temporal es cada 2 horas, y de igual manera tenemos que las bandas tienen hasta 10 milímetros nada más. Entonces, acá por ejemplo en la hoja de Excel, en el libro acá de tormentas, tenemos todas las tormentas. Por ejemplo, acá tengo para el año 1995. A ver, si es que yo a ver, acá tengo las fechas. Por ejemplo, en diciembre he analizado el 28 de diciembre, el 29 de diciembre, el 22 de diciembre, acá entre el 22 y el 23 de diciembre, y esas han sido, por ejemplo, para un mes.
¿sí? Lo que pasa es que yo no sé cuál es la que me va a dar la intensidad máxima. Entonces, por eso es que yo analizo varias tormentas. Analizo varias tormentas para así poder determinar cuál de todas estas es la intensidad máxima. Ahora, para otros meses, por ejemplo en mayo, se ha analizado aquí otra tormenta entre el 8 y el 9 de mayo, otra tormenta entre el 11 y el 12 de marzo, por ejemplo, en febrero se han analizado aquí dos, en enero una. Estas son todas las tormentas de este año 1995, como pueden ver. ¿Ok? Entonces, esta banda que tenemos acá en realidad es del año 1977, pero vamos a asumir que es del año 1995. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que es del año 95 solamente para el ejemplo. Bien, entonces, vamos a ver. Voy a agregar por aquí. Voy a copiar. Espero que me estén siguiendo en esta parte. Yo voy a hacer una copia en esta parte. Era el mes de marzo. A ver, el mes de marzo, abril. El mes de abril, el día. Acá siempre está el día. Por ejemplo, acá el 4 de abril. Solamente el año estamos editándolo, ¿no? Va a ser el 4 de abril. Ok. Entonces, ¿a qué hora está empezando mi tormenta? Acá tengo, en esta columna tengo horas y tengo minutos en la siguiente columna. Entonces acá mi tormenta está empezando, a ver, voy a asumir que a las 0 horas, ¿sí? A las 24 horas acá, voy a analizar aquí desde las 0 horas. Entonces, vamos a ver, aproximadamente está en 2.5 milímetros, aproximadamente. A las 0 horas, que sería 0 horas, 0 minutos. Ahí, 0 horas, 0 minutos. Entonces, estoy cambiando estas columnas, lo voy a cambiar aquí de color para saber cuál voy a editar. Y hasta empiezo aquí y voy a analizar en esta parte hasta la mitad de este recuadro. A ver, vamos a asumir, sí, para no demorar demasiado. Hasta esta parte, lo voy a asumir como si todo esto fuese una recta, ¿no? Entonces tendría acá hasta la mitad, que sería hasta la 1. Entonces, 1 hora ahí. Ok, entonces tendría, a ver, desde las 00 horas tendría hasta la 1 con 0 minutos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? 60 minutos. Esta es la diferencia acá. ¿Ok? ¿Cuánto ha llovido en ese periodo? Si nos ponemos aquí a analizarlo, tengo ahí, hasta acá sería, acá tengo 0.5 y acá 2.5, tendría 7.5 milímetros en 1 hora. 7.5 milímetros en 1 hora, que sería la lluvia parcial, 7.5 milímetros en 1 hora. Ok, automáticamente, como podemos ver, ya me ha analizado esta intensidad, ¿no? Que sale lo mismo porque mi duración es 60 minutos, pero si es que yo, por ejemplo, hubiese asumido cada 30 minutos, entonces ya me cambia, ¿no? Ya no sería este mismo valor acá. A ver, el siguiente punto de inflexión voy a asumir, si antes estaba aquí, lo siguiente voy a analizar hasta acá, por ejemplo. Entonces, tendría acá desde la 1 hasta acá tendría las 3, 2:30, por ejemplo. Hasta las 2:30. Ok, entonces vamos a ver. Y de precipitación, tengo acá dos rayitas aproximadamente, que sería 0.2 milímetros. Sería, a ver, desde la 1 hasta las 2:30, 1:30 y 2 milímetros. Entonces acá sería, 1:30 sería 2 con 30 minutos. ¿Y cuánto ha llovido? 0.2 milímetros. Nada más. Solamente estoy cambiando estas columnas. Nada más. Todo lo demás está corriendo automático, pero acá si es que lo podemos ver, básicamente es el intervalo de tiempo, el tiempo acumulado, la lluvia acumulada y la intensidad. Es el mismo cuadro que se les ha mostrado en el ejemplo anterior. De esta misma manera, vamos a seguir analizando acá hasta llegar por lo menos acá a este valor alto y ya lo podemos dejar en esa parte, creo, porque solamente la idea es explicar un poco cómo se obtiene esto y ya lo pueden completar también ustedes, ¿no?
Bien, entonces estamos por aquí. Yo voy a asumir que todo esto es recto para no darle mucha precisión. Lógicamente, si quiero precisión, voy a tomar, por ejemplo, acá este punto de inflexión, pero como yo lo quiero hacer rápido, solamente explicativo, entonces yo estoy asumiendo que todo este tramo es una recta en realidad. Entonces, desde esa hora hasta las 4, por ejemplo, hasta las 4 y ha llovido, en este caso, a ver, sería desde acá, ha llovido 1 milímetro. Acá tengo acá está 1, acá 2, ha llovido 1 milímetro. A ver, en horas era hasta las 4 decíamos y ha llovido 1 milímetro. A ver, entonces desde las 2:30 hasta las 4:0 y ha llovido 1 milímetro. Ahí está, automáticamente tengo acá ya estas tres intensidades. Ahí lo puedo apreciar, ¿no? Es lo que voy avanzando. De igual manera, aquí para lo siguiente, estaba en las 4. Voy a asumir ese cambio desde las 4 hasta acá, un solo punto de cambio, hasta las 5. Lo voy a asumir así a simple vista. Si es que queremos realizar un trabajo más minucioso, sí lo podemos realizar con toda confianza, ¿no? Bien, entonces acá tengo una hora de diferencia y en precipitaciones tengo, a ver, tengo precipitación, tengo cambio acá desde las 2 hasta las 3, tendría, a ver, tendría 1 milímetro, 1.5, 1.7 milímetros, 1.7 milímetros en una hora. Entonces sería, a ver, en una hora entonces sería 3:30 y tengo. ¿Cuánto ha llovido? A ver, acá sería. A ver, creo que estamos aquí un poco mal. A ver, un momento. Íbamos en el análisis desde las 2:30 hasta. Desde las 2:30 hasta las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Sí, acá era las 4 de la tarde. Acá era las 4:0. Entonces acá teníamos. Ahí era 1 milímetro. Hasta las 4. Y de las 4 hasta las 5. Ajá. Hasta las 5:0 teníamos 1.75 milímetros y ahí tendríamos en este caso la intensidad, ¿no? Y así podemos ir sumando todas estas intensidades para cada una de estas duraciones. Ahora, por ejemplo, acá tengo un tramo recto. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que en todo este tiempo, yo estoy asumiendo que esto es completamente recto, ¿no? En todo este tiempo no ha habido precipitación. O sea, la precipitación es cero. ¿Por qué? Porque es lineal, es recto. Entonces acá tengo desde las 5 hasta las 18, hasta las 19 horas. Eso también lo anoto porque estoy analizando toda esta banda. Sería, a ver, voy a borrar eso. Desde las 5 hasta las 18 horas. Decíamos 18, 19 horas, a ver. Eran las 19 horas, sí, 19 horas. Hasta las 19 horas, ¿tengo cuánto de precipitación tendría? Cero. Ahí. Entonces también, lógicamente, voy a tener aquí una intensidad de 0 milímetros por hora, porque no ha llovido nada. A ver, ahora sí vamos a ver aquí este pico máximo. Entonces acá tengo hasta las 19 horas, dije, voy a asumir que entre estos dos puntos es una línea recta, lo voy a asumir. Hasta las, no llega todavía al 20, si podemos ver, está todavía antes de las 20 horas, acá sería las 19, 19 con 30 podría ser, ¿no? 19:35 puede ser, hasta las 19:35. Hasta las 19:35, a ver, hasta, en este caso, 19:35. Ahí. Ahora sí vamos a ver cuánto ha llovido hasta ese periodo. Entonces desde acá podemos ver hasta el 10, a ver, estamos aquí casi cerca al 4, hasta el 10. Entonces habría 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros, 6.3 aproximadamente, 6.3 milímetros. Entonces ahí ha llovido 6.3 milímetros y podemos ver aquí que ha subido ya esta intensidad, ¿sí? Entonces
Lógicamente, en nuestra gráfica podemos ver, ¿no? Acá tenemos pues una mayor pendiente que en esta primera parte. Acá se nota claramente que no se tiene mucha pendiente como en esta parte. Entonces, lógicamente acá vamos a tener una pendiente mayor. Y eso se ve reflejado pues en nuestra tabla. Ok, vamos a completar esta partecita. Y bueno, acá vemos que ha bajado. Yo puedo medir con una regla si es que tiene esta misma pendiente, con una escuadra puedo ver, ¿no? Si es que esta es la misma pendiente de acá y yo lo pude haber continuado así como les mostré en el esquema, o puedo hacer un análisis hasta el tope máximo de 10 y empezar nuevamente acá abajo. En este caso estoy haciendo eso, voy a empezar nuevamente acá y voy a asumir una sola pendiente desde acá hasta, hasta acá, por ejemplo. Hasta acá voy a asumir una sola pendiente en este tramo, ¿sí? Tanto en tiempo acá como en precipitación. Entonces, hasta esta hora sería las 20, las 21, probablemente 21 y medio, hasta las 21:20 puede ser. Hasta las 21, hasta las 21 horas con 20 minutos. Ahí está. Ahora sí vamos a ver cuánto ha llovido en ese periodo. En ese periodo, desde acá, a ver, desde acá hasta, a ver, hasta las 21 con 20 habíamos dicho, era más o menos hasta acá, ¿no? A ver, ¿a qué hora habíamos considerado en esta parte? Hemos considerado desde las 19:35 hasta las 21:20. 19:35 ya en esta parte, hasta las 21:20, más o menos, sí, hasta acá más o menos, sí. Hasta acá, entonces aproximadamente 7 milímetros. Eso lo colocamos, 7 milímetros, y vamos a ver cómo se comporta. Ok, como pueden ver, sigue siendo más alto todavía en este caso el 10.8 que le correspondía a este tramo, a este tramo, que se puede apreciar, ¿no? Visualmente se aprecia pues que tiene mayor, está más empinado, entonces ahí es donde se tiene mayor intensidad. Lo vamos a dejar en esta parte, este análisis. Se puede continuar, como les digo, lo podríamos analizar hasta acá. Luego estos quiebres, como podemos apreciar acá, un quiebre por acá, por ejemplo, otro quiebre por acá, de esta manera. Como les decía, este en realidad es un trabajo un poco engorroso, un poco aburrido también, pero significa precisión de resultados. Entonces, en muchos casos hay que hacer este análisis. ¿Ok? Se podría analizar ahí todo ese periodo, si es que quisiéramos, ¿no? Pero en este caso lo vamos a dejar ahí y vamos a ver lo demás del procedimiento. Bien, entonces ya tendría acá un cuadro completo. Yo puedo, como les decía, seguir acá, por ejemplo, hasta las 22 y 50, por ejemplo, así, ¿no? Le puedo seguir incrementando ahí. Sin embargo, ya tengo este primer cuadro. A ver, entonces el siguiente paso es ordenar estas intensidades de mayor a menor, de manera descendente. Entonces, yo voy a copiar este cuadro, solamente este cuadro, ya no esta primera parte. Lo voy a copiar, me voy a la siguiente hoja acá donde dice pegar, ordenar, y lo voy a pegar. Control V, y voy a copiar ahí los valores como números, y voy a ordenar todas estas filas, pero en función de estos valores de la columna E. Entonces para ello yo selecciono esto, me voy a datos, me voy a ordenar, y en esta parte donde dice ordenar según, acá le vamos a poner, a ver, acá nos dice ordenar por, en este caso la columna E. Lo que queremos es ordenar la columna E que nos ordene de mayor a menor, de mayor a menor. Ahí lo podemos ver, nos ha movido todas las filas en función de esta columna, ¿no? De mayor a menor, ahí podemos ver. No sé si se está filtrando un ruido, lo que pasa es que en este momento está justamente cayendo una fuerte lluvia aquí en la ciudad de Cajamarca. Entonces acá podemos ver nuestras intensidades de mayor a menor, ya las tenemos ordenadas, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente paso.
Lo que estamos haciendo es básicamente lo que se ha hecho en el ejemplo, ¿sí? Entonces voy a copiar todo este cuadro nuevamente. Me voy a la siguiente hoja donde dice determinar las intensidades y lo voy a pegar en esta parte, ahí encima de lo que había tenido antes. Voy a borrar esto, lo voy a borrar y ya. Entonces ya tengo acá este cuadro y ahora sí vamos a ver, ¿no? A ver, el tiempo más corto va a ser de 30 minutos. Ok, entonces acá tengo el primero, por ejemplo, me dura 35 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a copiar esa fila y lo voy a pegar en esta parte. Esto para automatizar un poco, ¿no? A ver, acá me da una intensidad de 10.8, como podemos ver. Acá tengo 35 minutos y quiero la intensidad de 30 minutos, entonces va a seguir siendo esa intensidad máxima en este caso. Entonces yo voy a anotar acá en mi cuadro resumen de la derecha, voy a anotar el 10.8. Esto es automático, ¿no? Como yo tengo 35 minutos, tengo esta intensidad más grande. Entonces, si es que yo tengo la duración de 30 minutos, va a seguir siendo esta intensidad. Si es que yo tengo una duración de 15 minutos, va a seguir siendo esta intensidad. Es más, voy a colocarlo acá y esa intensidad va a ser de 10.8 milímetros también por hora, ¿no? De igual manera, si es que quisiera para 5 minutos, igual, ¿no? Sería 10.8 también. Entonces, para 30 ya está, así de fácil. Para 30 minutos ya lo tengo. Los demás lo voy a borrar, es de un análisis anterior. A ver, lo siguiente, voy a copiar. Lo siguiente que necesito es 60 minutos. A ver, voy a copiar y vamos a ver qué pasa. Si es que yo copio completamente esto, me va a pasar, me está pasando acá. Entonces, en ese caso, yo no voy a utilizarlo todo esto. ¿Por qué? Porque si es que yo sumo esto, ya me va a salir 95 y yo solo quiero 60. En ese caso, no voy a copiarlo esto, lo voy a borrar nuevamente porque no me alcanza, o sea, me pasa. Entonces, lo que voy a hacer es solamente utilizar lo que me falta para 60. Entonces, de 35 me falta 25 y completo los 60 minutos. Ahora, en esta parte, yo voy a seleccionar la intensidad de esa duración más grande, que sería de la siguiente duración más grande, que sería 7.5. Estoy seleccionando eso y aplicando las pequeñas expresiones que se mostró en el ejemplo y tendría acá ya mi intensidad automáticamente, ¿no? Ahí lo podemos ver. Ahí está. Entonces, y lo que estoy haciendo es, para los 35 primeros minutos, estoy tomando la intensidad más grande, ¿no? Que le corresponde. Y para completar a los 60, estoy tomando de la siguiente intensidad. Básicamente, eso es lo que estoy realizando. Estoy tomándolo ahí de la siguiente intensidad más grande. Y de esa forma ya tengo mi siguiente intensidad de 60 minutos, que sería 9.43. Ahí está. De igual manera para 120. Entonces para 120 sí me alcanza colocar esta fila. Lo voy a poner ahí. Y tengo acá 95. Para 120 veo que me falta 25. A ver, si es que yo le pongo nuevamente este 105 me va a pasar. Entonces yo no necesito, solamente necesito para completar los 120. En ese caso, nuevamente pongo ahí lo que me falta para llegar a 120, que también es 25 por coincidencia. Y en esta parte voy a seleccionar la intensidad que le corresponde, que sería a esa duración, ¿no? Y tengo la intensidad de 7.73. De igual manera para 240, ahora sí yo creo que sí es menor todavía esa suma, vamos a ver. En este caso es 200. A ver, si es que acá fuese, por ejemplo, 20, también lo pongo, lo que más se acerque al 240, lo que más se acerque. Pero en este caso, si es que yo le pongo este 60, por ejemplo, lo voy a copiar, lo voy a pegar ahí, ya me pasa de 240, yo solamente necesito 240. Entonces, como ya me pasa, lo voy a sacar esto. Y me quedo con un valor menor y me quedo con 200, pero para 240 voy a utilizar la duración solamente de 40 minutos, pero de esa intensidad, ¿no es cierto? Acá, de esa intensidad.
Entonces tendría aquí una intensidad de 5.49. Ahí. Ahora yo le puedo seguir incrementando acá duraciones, por ejemplo 480. Como es una tormenta extensa, el análisis se ha hecho para una tormenta extensa, entonces tengo duración todavía. Puedo seguir analizando estas intensidades. Ahora, ahora sí puedo copiar esto, incluso puedo copiar unas 2 o 3 filas más, vamos a ver. Voy a copiar todo esto, 440, ahí está. Sí, y me faltaría solamente 40, ¿sí? Esos 40 lo voy a sacar lógicamente de esta última fila. Entonces lo completo esos 40, pero la intensidad tiene que ser de esta última, ¿no? Ahí. Y tengo acá mi intensidad de 2.97. Ahí está. Ok, entonces de esa forma yo he llenado ya y podría continuar con 960. Podría continuar, pero ya creo que ya no tendría duración, aunque sí todavía, ¿no? Pero ya tengo intensidad cero, o sea, ya no tendría mucho sentido. Entonces, creo que ahí se quedaría este análisis. Lo que sí podría agregarle acá es la duración de 5 minutos, que es bastante usual. Pero como mi análisis fue 30 minutos el mínimo, perdón, 35 minutos fue la duración mínima que yo tenía, ¿no? 35 minutos. Entonces el valor de 30 va a tener esa misma intensidad, la duración de 10 va a tener esa misma intensidad, la duración de 5 también va a tener esa misma intensidad. Ahí está. Entonces, de esa forma he llenado ya este pequeño cuadro, que es el cuadro que finalmente ya nos va a servir a nosotros. Nosotros necesitamos este cuadro, ¿no? Para ya poder procesar. Una vez, acá en realidad estoy culminando ya el análisis de esta banda, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es realizar pues ese resumen. Acá en la siguiente hoja, donde dice int max años, intensidades máximas por años, por ejemplo, yo tengo acá todas esas tormentas analizadas por fechas y por años, ¿no? Lo tengo acá, por ejemplo, acá en la fila 1 acá del Excel, tengo para el año 2001. Tengo varias tormentas acá. Tengo, por ejemplo, el 21 de mayo, el 3 de mayo, el 20 de marzo, el 22 de marzo, entre el 23, 24 de marzo y así sucesivamente, ¿no? Todas para el 2001. Tengo ahí varias intensidades máximas para distintas duraciones. Estas duraciones son las que están acá. 30 minutos, 60 minutos, 120 y 240 en algunos casos, cuando las tormentas son extensas. Se tiene ahí esas duraciones. Ahora, ¿cómo saco yo la intensidad máxima de todo este año 2001, por ejemplo? Lo que voy a hacer es, de todo este grupo de tormentas, voy a sacar la más alta, la más grande. Y ahí lo tengo una intensidad de 25.64 milímetros por hora. De igual manera, para 60 minutos, saco el valor máximo ahí. Y de igual manera para cada una de estas duraciones. Saco esos valores máximos y me quedo solamente con esta pequeña tabla. Que esta pequeña tabla en realidad resume a todo este año 2001, ¿no? He analizado, como pueden ver acá, una, dos, tres, varias tormentas de todo el 2001, pero al final he obtenido solamente esta pequeña tabla, que viene a ser ya las intensidades máximas de todo ese año. De igual manera, se realiza ya para los siguientes años, por ejemplo, para el año 2000, para el año 1999, 2000, perdón, 98, 97, 96 y así sucesivamente, para cada uno de los años. Como pueden ver en algunos casos, algunos años tiene solamente menos tormentas, ¿no? Eso depende ya del criterio de la selección en realidad de las tormentas. Si es que ya se tiene un poco de experiencia, se puede seleccionar solamente las tormentas que me van a dar esas intensidades máximas, como les decía, que vienen a ser las que tienen pues una pendiente mayor. Bien, una vez que ya se tiene estas tablas para cada uno de los años, ya se saca un resumen, como en esta hoja que se llama resumen. Y acá podemos ver ya este resumen, que en realidad esto
este es el dato que nosotros necesitamos. Esta es la tabla que nosotros queremos tener. Para cada año tenemos una intensidad máxima para 120 minutos, 240, para 30 minutos, para 60 minutos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en base a estas duraciones, más adelante, ya lo vamos a ver, vamos a ajustar a modelos probabilísticos. ¿Sí? Entonces, estos son ya los datos que nosotros necesitamos para nuestros diseños. Ahora, acá hay un dato curioso e importante. Si es que nosotros apreciamos esta gráfica, podemos ver que están estrictamente relacionados o guardan buena correlación las duraciones con las intensidades. En ese caso, una vez que he realizado ese análisis, yo podría quizá extrapolar algún valor, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, puedo poner 960, por ejemplo, puedo poner 960 ahí, y utilizando esta gráfica podría encontrar ese valor. Lógicamente ya es un valor extrapolado, es un valor no real, pero por la buena correlación que existe acá en esta gráfica, me podría servir, ¿no? Porque normalmente hay cuencas, a veces hay cuencas pues con tiempos de concentración demasiado grandes, entonces analizar tormentas hasta 120 minutos no va a ser representativo, entonces yo necesito intensidades para duraciones mucho más largas, porque como sabemos, pues la máxima venida se da cuando, cuando se dan estas intensidades máximas en toda la cuenca, ¿no? Durante ese periodo de tiempo de concentración. Entonces, podemos ver aquí una correlación de 99.85%. Es una muy buena correlación que se tiene acá, ¿no? Y yo podría fácilmente realizar eso, o también para valores menores, porque se tiene acá una buena correlación utilizando esta expresión. Por ejemplo, voy a utilizar acá, sería 240.74 por, en este caso, la duración. Esto va a ser elevado. A ver, esto es... a ver, un momento. Tengo acá el teclado en español. Esto es a la potencia. A ver, un momento, por favor. Acá está. Esto es elevado a la menos 0.725. Menos 0.725. Ahí está. Ahí está. Podemos apreciar, ¿no? Esta gráfica, como podemos ver, más tiempo, la intensidad es menor. Menor tiempo, la intensidad siempre aumenta. Esta tendencia siempre se va a dar. Si es que en algún caso se pueda tener que no sea de esta forma, es probable que haya un error. Hay que tener bastante cuidado con eso. Ok, entonces estas son las intensidades obtenidas de las bandas pluviográficas. Como les decía, es la mejor forma de obtener las intensidades. Este es el mejor dato con el que nosotros podemos trabajar. Existe otras formas de pasar las precipitaciones máximas a intensidades a distintas duraciones, pero es utilizando fórmulas empíricas, como les decía, que también lo vamos a ver el día de mañana, pero ya es un poco más aproximado. En realidad, un buen cálculo se realiza de esta forma, analizando todas esas bandas pluviográficas. ¿Ok? Bien, creo que eso ha sido todo por esta parte, por esta clase. No sé si tuviesen comentarios, consultas, la pueden hacer en este momento. Y si es que quedara también alguna consulta, eh, tal vez o se les venga a la mente después, me la pueden hacer llegar por correo sin ningún problema. Yo estaré atento a responderles. No sé si se ha entendido, tal vez no se haya entendido alguna parte, la podemos repetir. Quedo atento a lo que ustedes digan. No sé si alguno de ustedes tuviera alguna apreciación, tal vez algún comentario al respecto, si es que se ha entendido, no se ha entendido, me lo pueden hacer llegar.
Bueno, parece que no hay ninguna consulta. En ese caso, a ver, parece que sí hay alguna consulta. Sí, sí, Percy, dime. A ver, hay alguna consulta por acá. Vamos a ver. Nos dice, para este tipo de análisis, Percy nos está consultando. También se puede realizar un tratamiento de datos, nos dice. Definitivamente se puede realizar un tratamiento de datos, sin embargo, no se puede realizar el mismo tratamiento de datos que se realiza para datos promedios, porque estos no son datos promedios, sino son datos máximos. Entonces, ese tratamiento es un poco distinto, ya no se utiliza esa misma metodología. A ver, hay otra consulta. Humberto nos dice, ¿cuántos años se deberían analizar estos datos de pluviógrafos? En hidrología normalmente, o lo más recomendable, es trabajar con información histórica. Si se tiene de 50 a 100 años, información es mucho mejor. Pero normalmente eso no va a ocurrir. En toda Latinoamérica, estos sistemas de estaciones meteorológicas, hidrológicas, se han venido implementando no hace mucho tiempo. Creo que las estaciones más antiguas puedan tener, no sé, 50 años, algo por ahí, las más antiguas. Y en promedio se tendrá pues los 30 años de información, la mayoría de estaciones. Y lo recomendable es utilizar información de unos 25 años aproximadamente. Pero mientras más información, es mejor. Como podemos ver, acá se ha hecho un análisis de, a ver, vamos a ver cuántos años se tiene información acá. 29, sí, sí, 29 años. Como podemos ver, 29 años se ha analizado. En realidad es bastante información, como podemos ver. Al analizar pues banda por banda, en realidad es un trabajo bastante engorroso, pero es un trabajo mecánico, ¿no? Que el diseñador quizá lo pueda encargar a alguien para que pueda realizar ese tipo de trabajos y luego ya quizá dar una revisión o explicar a alguien que pueda hacer este trabajo, pero también hay que tener criterio, como han podido ver. Entonces, es un trabajo engorroso, pero si es que se lo va a encargar a alguien, hay que capacitarlo, pues, para que pueda tener ahí ese criterio, esa precisión que nosotros estamos buscando y necesitamos tanto, ¿no? En la parte hidrológica, ¿ok? No sé si tuviesen algunas otras consultas. Esta información se utiliza en varios lugares, no solamente en Perú, en Bolivia, en Ecuador, que son nuestros estudiantes de estos tres países, sino en varios sitios. Aunque parezca esto una tecnología antigua, en realidad esta es la mejor fuente de información que puede haber. Sin embargo, ahora existen ya las estaciones automáticas que se pueden pues automatizar, quizá que registren cada 1 minuto, cada 5 minutos, ¿no? Sin embargo, esta información todavía se viene utilizando incluso en algunos países europeos, a pesar de todo el avance tecnológico que se ha tenido, ¿no? Y justamente debido a la precisión. Estos equipos son mecánicos, fallan muy pocas veces. Entonces, por eso se sigue analizando todavía estas bandas. Y es la mejor información, como les decía. Para intensidades, trabajar con este tipo de información es lo mejor. ¿Ok? Bien, si es que no hubiese más consultas, como les decía, si surgiera alguna consulta por ahí, me la pueden hacer llegar al correo. Está en la presentación, en la primera lámina. Acá tenemos. Acá están mis datos, me pueden escribir o me pueden llamar también directamente. Ya ahí podemos. A ver, hay otra consulta. Me dice, ¿cuándo cuelgan esta clase?
Esta clase se estará colgando hoy mismo, en horas de la tarde, ¿no? Más tarde, quizá un par de horas hasta que se procese el vídeo y ya se está compartiendo en nuestra aula virtual. Ok, bueno, creo que eso ha sido todo por hoy y nos vemos el día de mañana en la siguiente clase. Que tengan una buena noche.